Hola, Dios les bendiga a todos. Una vez más aquí estamos llevando un nuevo mensaje para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, esperando que sea de bendición para todas las personas que lo van a escuchar. Pedimos de antemano que si usted puede compartirlo, es de bendición, siéntase en la libertad de compartirlo con quien usted guste. Vamos a estar dando inicio a un tema que le he puesto por título Esperanza de vida eterna. Y para empezar vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Lucas, capítulo 23, del verso 39 en adelante. Dice de la siguiente manera, preste atención. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí vemos cómo están los dos ladrones a la par del Señor, ahí en la crucifixión, y aquí vemos algunas cosas importantes, las cuales queremos compartir con ustedes, que dice, aquí vemos dos casos distintos. Aunque están a las puertas de la muerte, primero vemos a un hombre que ni en la misma hora de la muerte pudo arrepentirse. Aquel hombre no le interesaba si era Jesús o no era Jesús, él no quería morir. Aunque el otro malhechor le dijo que sus acciones merecían ese juicio que ellos estaban recibiendo, mas él no quería recibirlo. Y así existen muchas personas que por más mal que hay en su corazón, odio, maldad, robo, hurto, no sienten que merecen aquello, lo cual pueden recibir el juicio de Dios. Más bien muchas personas dicen que Dios es malo porque juzga, pero la justicia de Dios demanda un juicio justo para cada persona. Pero aquí vemos este hombre que ni aún en la misma muerte pudo arrepentirse, porque quiero que entienda una cosa. El arrepentimiento en el corazón del hombre no es algo que se da así en un instante, porque el Espíritu Santo de Dios dice que vino para convencer de pecado. Entonces, si el Espíritu Santo no logra entrar en el corazón de la persona no va a poder dimensionar cuánto pecado hay en él. Y si la persona no puede ver su pecado, entonces no va a poder arrepentirse. Por eso el arrepentimiento es un regalo de parte de Dios para el ser humano. Por eso dice la palabra, ciertamente, si oyeres hoy su voz, dice el Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones como vuestros padres en el día de la provocación. Porque el pueblo de Israel provocó al Espíritu Santo y no se arrepintieron. Así usted, si hoy oye su voz y siente la necesidad de arrepentimiento, hágalo, pues posiblemente algunas personas nunca más volverán a oír esa voz. Pero Dios es paciente para con todos. Entonces dice, vemos un hombre que ni en la misma muerte pudo arrepentirse. Pero el segundo logra reconocer que merece morir. Pero también logra reconocer algo más importante. Que la salvación estaba justo a la par de él. Y este era Jesús. Aunque había cometido pecado y sabía que merecía morir, pero logró su corazón y su espíritu divisar a Jesús. Y logra encontrar el mayor regalo que cualquiera pudiera recibir. Le dice al Señor, acuérdate de mí. Y el Señor le dice, hoy estarás conmigo. Ahora este ladrón podría morir en paz.
y descansar en paz. Una palabra que mucha gente utiliza hoy en día cuando alguien muere, dice ya descansó en paz. Pero realmente cuando la persona muere, va al descanso. ¿Qué dice la palabra de esto? Y es el tema que estamos tocando. Vemos el primer malhechor, el cual no pudo arrepentirse. Mas el segundo alcanzó misericordia. Ellos estaban en el umbral de la muerte. Ellos estaban a las puertas de pasar de esta vida a la otra. Uno con una actitud de arrepentimiento, reconociendo a Jesucristo, el cual es la salvación. Mas el otro no logró divisar aquello que estaba a la par de él, sino que le injuriaba. Y así hay mucha gente hoy en día que juzga e injuria el Evangelio y se burla del Evangelio, se burla de Jesucristo, se burla de Dios, pero un día estará cara a cara con Él. Y entonces vendrán los libros y se le juzgará por estas cosas. Mas el Evangelio enseña que aquel que acepta a Jesucristo en su corazón, Jesús pagó su deuda en la cruz. La muerte de el juicio de aquel ladrón que merecía el juicio, Jesús lo estaba pagando, al igual que el suyo y el mío, si usted le abre su corazón a Jesús. Pero vimos este primer caso de estas personas que estaban a la puerta de la muerte. Uno iba a descansar en paz porque iba a estar con el Señor. Pero ¿qué pasó con el otro? Ahora vamos a ver algo parecido, pero a través de otras personas, y esto lo encontramos ahí mismo en el libro de Lucas, pero en el capítulo 16, del verso 19 al 31, que dice de la siguiente manera: preste mucha atención a esta lectura porque aquí narra la historia de dos personas, las cuales mueren, y la Biblia nos permite divisar qué pasó más allá después de la muerte. Con aquellos dos en la cruz, ellos simplemente vimos antes de morir, pero aquí el Señor nos cuenta una historia de algo que pasó después de morir. Y dice de la siguiente manera, preste atención: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. La púrpura representa aquí realeza, y el lino fino representaba su riqueza, su poderío, su señorío. Y hacía cada día banquete con esplendidez, o sea, cada día estaba de fiesta. Este era un hombre muy poderoso. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Ahora vea, preste atención porque dice que él ansiaba saciarse de las migajas. No dice que se saciaba de las migajas, sino que ansiaba saciarse de las migajas. Quiere decir que no las recibía. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Por qué al seno de Abraham? Bueno, porque recordemos que Jesús es el que está contando la historia, y para ese entonces aún Jesús no había llevado cautiva la cautividad. Porque al que estaba en la cruz le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero aquí Jesús previamente cuenta la historia de dónde iba la gente antes de la muerte de Cristo. Entonces se encuentra y dice que los ángeles vinieron y lo llevó al mendigo al seno de Abraham, al lugar de reposo. Y murió también el rico. Y dice, fue sepultado. No dice que los ángeles vinieron y lo llevaron, porque se sabe que el Seol, el infierno, está en las profundidades de la tierra, una cárcel para las almas que esperan el juicio eterno. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento,
y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque está atormentado en esta llama. Entonces aquel mendigo que no recibía las migajas de la mesa, ahora él quería que viniese a él porque estaba en tormento, en llama de fuego, y necesitaba saciar su sed. Pero Abraham le dijo: acuérdate, hijo, que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también recibió males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran sima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí para allá o de allá para acá, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para pasar para acá. Entonces esos que dicen que la gente muere y va al purgatorio y después de un tiempo van al cielo, es una mentira, porque hay un límite del cual no se puede pasar. Entonces le dijo, oiga lo que dice el rico ahí, cuando ve que no puede recibir consuelo de parte de Lázaro ni de Abraham. Entonces le dijo: te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ahora, ¿qué diremos con respecto a este tema? Dice, aquí logramos ver otra historia de 2 hombres. Estos ya cruzaron el umbral de la muerte y se encuentran en una realidad eterna. Vemos que el mendigo Lázaro alcanzó misericordia de Dios, y como dice Abraham, ahora éste recibe bienes. Entonces vemos que aquel mendigo ahora está en una condición diferente. Pero vemos el caso del rico. Este en vida era avaro, era codicioso y no tenía misericordia, pues ni siquiera las migajas daba a Abraham, a Lázaro el mendigo. Pero esa actitud solo demuestra que nunca en toda su vida se encontró con Dios en su camino, ya que una de las principales características de los hijos de Dios es el amor y la misericordia. Entonces la actitud de este hombre rico demuestra que Dios no habitaba en su corazón. También podemos ver algunas otras características más. Él estaba en un tormento físico, pero no solo físico, sino que sabía que su familia, si no cambiaba su rumbo, muy pronto los vería en aquel lugar. Pero vemos algo más aquí. Ahora vea, él quería que aquel mendigo, el cual no dejaba entrar a su casa a comer los sobros de su mesa, que ahora fuera a predicarle a su familia, que ahora fuera a decirle a sus hermanos que no estaba bien como vivían, que cambiaran el rumbo de su vida. Quería que aquel mendigo entrara y predicara a los suyos. ¿Cómo podría entrar si nunca le dejaban entrar? Pero testificar no es fácil. Ellos viven muy bien. La familia del rico estaban muy bien. Ellos no necesitaban que nadie les testificara. Y no querrán por ninguna causa cambiar ese estilo de vida.
Abraham le dice, en resumen, tienen las escrituras para que en ellas encuentren la vida. Porque Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas testifican de mí. O sea que Jesús es la vida eterna. El que encuentra a Jesucristo en la escritura encuentra la vida eterna, pero el que no logra encontrar a Jesús a través de la escritura no tiene vida. Y entonces cuando Abraham le dice al rico que tiene a las escrituras, a Moisés y a los profetas, él dice, no, eso no, Padre, sino que alguien vaya de entre los muertos y les testifique. Porque para él la escritura no era suficiente, la palabra de Dios no. Así como mucha gente hoy escucha la palabra de Dios y dice, pero ese libro solo lo escribieron hombres, ese libro no dice nada, pero Jesús dijo, por mis palabras serás justificado y por mis palabras serás condenado. La palabra testificará aquel día. El día que vayan las personas delante de Dios al juicio eterno, estará la palabra y dice, mi palabra decía, no matarás, no robarás, no hurtarás, no fornicarás, y etcétera. Pero también la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. También dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre él. Pero la gente no quiere creer. La gente prefiere vivir como el rico y como su familia, en deleites, en fiestas, en pachanga. Mas él dice, no, Padre Abraham, sino que vaya alguno de entre los muertos y les testifique, entonces ellos se arrepentirán. Mas él les dice, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y para muestra vemos al mismo Señor Jesucristo, el cual resucitó de los muertos, en el cual se predica el evangelio, que los apóstoles testifican de esto, porque ellos dicen, nosotros somos testigos de estas cosas. Pero el hombre no quiere creer, el hombre dice, no hay nada más allá. Y esa es la historia de la vida del hombre. Esa es la historia de los seres humanos. Ahora, en este momento en el que estamos en el mundo, donde tanta gente está muriendo continuamente, donde la muerte está tocando tantas familias, tenemos una vislumbre de aquello, lo cual el Señor revela que se da después de que la persona muere. Pero también la palabra da esperanza para aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo, para aquellas familias que han reconocido al Señor Jesús en su corazón. Vamos a leer Tesalonicenses 4:13, que dice de la siguiente manera. Preste mucha atención a esto, dice del verso 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que ya murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces vemos que hay personas que no tienen esperanza después de que mueren, pero aquí dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él, o sea, a los que creyeron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, a las personas que mueren. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo, no los que murieron sin Jesús, no los que nunca le confesaron, pues el apóstol Pablo dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesáremos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéremos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, tenemos vida eterna. Pero nadie que no haya aceptado a Jesucristo, que le haya confesado con su boca y creído en su corazón, puede recibir vida eterna, pues Él es la vida eterna. Luego nosotros, dice en el verso 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Esa es la esperanza para los que duermen en Cristo, porque en Cristo Jesús no se muere, sino que se duerme. Así lo vemos en la historia cuando habla la palabra acerca de Lázaro, el cual Jesús resucitó. Dice, nuestro amigo Lázaro duerme. Ahora vamos a ver esto en San Juan capítulo 11, del verso 25 en adelante, que dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, pregunta el Señor. Y dice Marta, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esta es la declaración más importante del ser humano. Creo que Jesús es el Hijo de Dios que ha venido al mundo a morir por mí, a pagar mi deuda. Oh, querido amigo, amiga que me escucha, hermano, hermana, es importante que usted entienda que los que mueren en Cristo tienen esperanza. Por eso es tan importante que usted abra su corazón al Señor. Dice, qué gran promesa para todos los que creen en Él. Que la muerte no sorprenda a nadie, sino que el Señor, que la muerte no sorprenda a nadie sin tener al Señor en el corazón, sin haberle abierto la puerta de su corazón al Señor, porque dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Que nuestra esperanza no esté puesta en otro lugar, ya que Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Preste atención aquí, es muy importante. Él no dijo el que cree en Pedro, Él no dijo el que cree en Tomás, en San Judas, en el Papa. Él no dijo el que cree en la Virgen. Él no dijo el que cree en cualquier santo, no importa el nombre que usted le ponga. Escuche lo que le voy a decir, si su confianza no está en Jesucristo, usted se va a perder eternamente. Porque la palabra dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, pero del Señor Jesucristo. Él es la resurrección. Escuche, todo aquello que le roba la gloria a Jesucristo, que usted divide su adoración, es idolatría y trae perdición eterna. Por eso en Hebreos dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Cuánto más los hombres deben adorarle? A Jesús, al único Dios verdadero, como dice San Juan. Y este es el mensaje que quería traerle. Muchas personas no quisieron aceptarlo y hoy están como el rico en un tormento y desearían que alguien les hablara a su familia y les dijera, cambien ese rumbo porque sin Jesús no hay esperanza. Mas como le dijo Abraham a aquel rico, si no oyen las palabras, menos oirán a alguien que se levante de los muertos. Y esa es la invitación que les hago. Crean Jesucristo para que tenga vida eterna, como le dijo Pablo al carcelero de Filipo. Cree en el Señor Jesucristo. Él le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios les bendiga. Hasta acá el mensaje. Espero que sea de bendición. Si usted nunca le ha abierto su corazón al Señor Jesucristo, hágalo. Voy a hacer esta oración porque hay personas que necesitan hacerla. Y le aseguro que su vida, como aquel hombre en la cruz, si muriese hoy,
estará con el Señor en el paraíso. Usted tiene que decir así: Señor Jesús, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que viniste al mundo en carne y que moriste en la cruz por mis pecados, y creo que resucitaste de los muertos. Me arrepiento de mi pecado, lávame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida, entra a mi corazón y haz morada en él. Amén. Si usted hace esta oración, yo le aseguro que su nombre es escrito en el libro de la vida, y pídale al Señor fuerza para continuar cada día en pos de Él. Que Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo mensaje. Que la gloria y la honra sea siempre para nuestro Señor Jesucristo. Amén.